invitarle para que vaya a Génesis, por favor, capítulo 1, versículos 3 y 4. Creo que para hablar acerca de la luz, después de un mensaje introductorio como el que presentamos el domingo anterior, debemos comenzar por el inicio. Y hablar acerca del inicio de la luz obligatoriamente nos conduce al libro de Génesis en el capítulo 1, versículos 3 y 4. Puede encender su Biblia, abrir su Biblia o observar las pantallas. Dice las Sagradas Escrituras en el versículo 3 del capítulo 1 del libro de Génesis: y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Amén. El Señor continúa añadiendo bendición a su palabra. No sé si usted lo recuerda, pero por allá en la década de los 90, para ser más exacto, en el año 92, Colombia tuvo que enfrentar una crisis energética. La crisis energética más grande y compleja que hasta la fecha ha tenido que afrontar nuestro país. La situación por causa del verano generó una cantidad de racionamientos eléctricos. Y esto llegó a ser tan complejo que habían periodos sin energía en nuestro país hasta de 8 horas. Así que el gobierno tomó la decisión de adoptar el horario de verano de otros países. Y tuvimos que adelantar el reloj para aprovechar mejor, se conoció del día. Recuerdo mucho esto porque esto se conoció, aclaro, como la hora Gaviria, porque esto ocurrió dentro del periodo presidencial del expresidente César Gaviria en nuestro país. Y aunque al principio muchos lugares de nuestra nación no aceptaron los alcaldes tal medida, como duró todo un año el proceso, terminaron todos acogiéndose a la norma. Así que la gente salía temprano de trabajar y acudían a las casas. En ese tiempo en Colombia las noches eran más oscuras de lo que comúnmente son, porque ni el alumbrado público estaba funcionando. Así que las personas salían a las puertas de su casa, en sus balcones, compartían con sus vecinos. Y los más chicos, recuerdo que creaban linternas con tarros y una velita dentro. Y salían por las calles y jugaban. Pero si hay algo que me recuerda aquel momento, que impactó ese momento de la historia en mi mente, era el momento en que llegaba nuevamente la luz. ¿Cuántos se acuerdan de eso? ¿Qué ocurría? Yo quiero hacer una pregunta. ¿Cuántos se acuerdan? ¿Qué ocurría cuando llegaba la energía nuevamente? El próximo minuto, los próximos segundos era un bullicio, una algarabía. Todo el mundo gritaba, llegó la luz. Claro que sí, porque la luz tiene una connotación anímica en la vida humana. Y esto es algo que la Biblia y la ciencia afirman. La Biblia dice en el libro de Proverbios, la luz de los ojos alegra el corazón. Y más adelante en el libro de Eclesiastés dice, agradable es a los ojos ver el sol. Así que la luz tiene una influencia sobre el estado anímico de las personas. Ahora, cuando leo el relato bíblico acerca de la creación de la luz en la tierra, trato de imaginar lo impresionante que tuvo que haber sido ese primer día de la creación. La alegría de Dios al crear la luz en esta tierra. Recordemos que previo al registro de los 7 días de la creación, incluyendo el día de reposo, la tierra existía. Según los entendidos, era una masa flotante en el espacio sin forma ni figura, sin desarrollar y sin terminar. Y eso es lo que se conoce el inicio de la creación, versículo 1 y versículo 2. Ahora, la faz de la tierra estaba cubierta de lo que se conoce como aguas primigenias o primarias, embravecidas. Y una niebla densa y espesa de vapor flotaba sobre las aguas. Además de esto, la tierra estaba envuelta en un velo de total y profunda oscuridad. Ahora trate de imaginar por un momento ese cuadro de profunda oscuridad, esa situación. Y era espeluznante, aterrador.
sería eso. Y es allí, en medio de tal oscuridad, donde la narración bíblica nos enseña que Dios interviene, que Dios aparece. Y aparece el Señor e interviene la tierra para crear algo. Y lo primero que crea es la luz. Y crea la luz para que por ella pudiésemos ver sus obras y su gloria dentro de esas obras. La luz es lo más puro, lo más brillante que el hombre conoce. La luz es la gran belleza y bendición del universo. Y en la Biblia la luz se utiliza para describir la gloria y el esplendor de Dios. Ahora usted se preguntará, ¿y qué tiene que ver eso con mi vida? Bueno, en la nueva creación o en el nuevo nacimiento, como en el principio de la creación, lo primero que se produce en el alma humana es la luz de Dios. El Espíritu Santo viene e ilumina el entendimiento del hombre, el cual ha sido cegado por causa de su pecaminosidad. El hombre natural nace siendo pecador. Habita en medio de las tinieblas y de la oscuridad de sus obras pecaminosas. Y es a causa de la obra del Espíritu Santo cuando ilumina su entendimiento a fin de que pueda comprender por medio de la predicación de la palabra la necesidad de un Salvador por causa de su estado de pecaminosidad. Es decir, si Dios no hace esa obra o produce esa obra en el hombre, una persona no puede ser salva. Si Dios no ilumina el entendimiento de alguien para comprender que es un pecador y que tiene la necesidad de un Salvador, entonces esa persona vivirá en oscuridad. Por eso, escuche esto, la salvación no es una obra humana, ni es el resultado de un hombre persuasivo o de una mujer persuasiva que le ha convencido acerca de algo. Es la obra de Dios directamente en el corazón humano. Es el Espíritu Santo iluminando el entendimiento, iluminando el corazón de esa persona, a fin de que acepte lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario y que acepte al Señor Jesús como el Señor de su corazón. ¿Puede alabar al Señor? Así que no es correcto decir, pastor, casi lo convenzo, ni casi lo salvo, faltó un poquito más, porque es que me interrumpieron. No, es una obra del Espíritu. Amén. Entonces no predicamos, no, nosotros somos los instrumentos. Somos los que comunicamos la palabra escrita. Somos los que predicamos. Pero la luz de Dios va a iluminar el entendimiento de esa persona que está cercado en su pecaminosidad para que pueda comprender esa verdad que estamos compartiendo y enseñando. Pero somos nosotros quienes fuimos llamados y tenemos el privilegio de compartir a otros acerca de la fe. Amén. Ahora, esto va más allá. Cuando nosotros reconocemos al Señor Jesús como Salvador de nuestras vidas, como Señor de nuestro corazón, no solamente el Espíritu Santo nos ha iluminado para ese momento, sino que ahora su luz de vida, que es la persona de Cristo, entra a habitar en nosotros por el Espíritu Santo. Es decir, que no solamente nos somos iluminados, sino que al aceptar al Señor Jesucristo, ahora la luz de Dios habita en nuestro interior. ¿Cuántos alaban al Señor por eso? Y por eso en el mundo espiritual somos personas, está claro que brillamos en el mundo espiritual. Amén. Somos luminarias. Para los seres angélicos, Dios comunica su sabiduría a través de nosotros, a ellos. Y para el mundo somos luminarias. Las personas que comunicamos y hablamos acerca de la existencia de un Dios fiel, santo y verdadero. Amén. Y eso está ahí en las Sagradas Escrituras. Ahora, y ese momento, Pablo lo resume cuando escribe a los Corintios en el capítulo 2, versículo 4 al 6,
y le dice, Dios mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz. Pero más adelante explicaré más acerca de esto. Así que la luz, cuando usted lee Génesis capítulo 1, versículos 3 y 4, Génesis capítulo 1 nos recuerda el primer día de la creación, nos recuerda que Dios nos ha creado y ha creado al hombre para habitar en luz. Amén. Ahora, los dos versículos nos hablan acerca de dos temas muy puntuales. Y el primero de ellos es la creación de la luz. Y el segundo, el propósito de esa luz. Dios no la creó por crearla, tiene un propósito. Así que por favor vaya conmigo al versículo 3, tenga la amabilidad. Y dijo Dios, sea la que, la luz. Y fue la luz. Ahora, es importante aclarar que es la palabra de Dios. Puede decirle al que está a su lado, es la palabra de Dios la que crea la luz. La palabra sea en el hebreo es un imperativo activo y fuerte que transmite una idea. Y es la idea de Dios ordenándole a la luz que ocurra, que existe. La luz como nosotros la conocemos es una forma de energía que ilumina las cosas, que las hace visibles y se propaga a través de unas partículas llamadas fotones. Esa luz no es eterna, no siempre ha existido. Esa luz fue creada de la misma manera que fue creada todas las cosas en el universo. Y fue creada por Dios a través de su palabra. Ahora, hay que aclarar que en el Evangelio de Juan, el Señor Jesucristo es presentado como la palabra, el verbo esencial y eterno de Dios. Y por medio de él fue producida la luz que vemos, porque él estaba en luz y él es luz, la luz increada y verdadera. Y por ende también se ha convertido en la luz para el mundo pecador. Ahora, Dios dijo, porque usted va a decir, todo eso que tiene que ver conmigo, dígale al que está a su lado, paciencia, paciencia, que ya vamos. Dios dijo, sea la luz. El deseo y la decisión de Dios fue hacer la luz. Y por el poder de su palabra fue hecha esta de manera inmediata. El salmista en el capítulo 33, en el versículo 9, Salmos capítulo 33, versículo 9 dice, porque él dijo y fue hecho. Él mandó y existió. Y esto nos enseña acerca de un atributo divino y es la soberanía de Dios. Dios es soberano. Y que eso debe quedar claro en nuestros corazones. Amén. Y su palabra es eficaz y transmite vida. De allí que los teólogos afirman que Dios es la luz cósmica que iluminó el universo y le dio vida y movimiento a este. Y la pregunta es, ¿por qué? Porque Dios en su ser, naturaleza y carácter es luz. Dios, escuche esto, Dios mora en luz, en el resplandor y la gloria de su propia luz. Y donde Él quiera que Él esté o se manifiesta el resplandor y la gloria de su luz. Amén. La gloria de su presencia emite una luz que es tan intensa y brillante que no la alcanzamos a imaginar, pero que la Biblia nos deja ver rasgos de esta. Por ejemplo, es tan intensa que consumiría la carne humana. Cuando usted lee el Antiguo Testamento, el diálogo que tienen Moisés y Dios en Éxodo capítulo 33, cuando Moisés está diciéndole a Dios, Dios, no me saques de aquí si tú no has de ir con nosotros. Recordamos el contexto rápidamente de la historia. Moisés había subido al monte a recibir el decálogo. El pueblo se ha desviado tras los ídolos y ha construido un becerro de oro y ahora lo adora. Moisés desciende y Dios le dice, ¿sabes, Moisés?
Yo voy a cumplir todo lo que te he prometido, solo que mi presencia no irá delante de ti. Enviaré un ángel, pero yo no voy a ir con ustedes. Y Moisés dice, Señor, no, imposible. Si tú no vas, nosotros no queremos ir. Y eso es otro tema, valorando la presencia de Dios. Pero a donde quiero llegar es que dentro de ese diálogo llega un momento donde Dios le dice a Moisés, como para que no te quede dudas, Moisés, te voy a mostrar, te voy a revelar toda mi bondad. Wow. Ese momento es culminante en la lectura bíblica. Cuando uno lee ese momento, uno por un momento quisiera decir, Dios mío, yo quisiera ser Moisés, pero en ese momentico nada más. Te voy a mostrar mi infinita bondad. Pero cuando yo pase, te voy a meter en una peña, en un huequito, y voy a tapar tus ojos, tu rostro. Y cuando yo pase, los descubriré. Y solo verás, dice el texto, versículos 19 y 20, verás mi espalda. Por una sencilla razón, Moisés. Yo creo que Moisés se dijo, pero ¿y por qué no me deja ver la espalda? Si voy a ver la espalda, voy a verlo todo. Porque no hay quien me vea y pueda seguir viviendo. Ahora, la luz de Dios se fundamenta sobre su infinita santidad. Es decir, el resplandor de su luz se fundamenta o se basa sobre su infinita santidad, sobre su eterna santidad y perfección. Y el ser humano es carne. Entonces se desintegra, como hacen los muchachos. Por eso no la puede ver. Ya logramos comprender un poco de la dimensión de lo que estamos ya hablando, de la luz. Ahora, pero no solamente se queda ahí la referencia bíblica, no, sino que va más allá. Porque el apóstol Juan, iluminado por el Espíritu Santo, teniendo una revelación acerca de la patria celestial, de la nueva Jerusalén, dice algo que conmueve las entrañas de todo creyente. Y es, en ese lugar, en esa ciudad, no tiene necesidad, Apocalipsis 21, 23, no tiene necesidad del sol ni de la luna, por una sencilla razón, cual la gloria de Dios ilumina la ciudad y el Cordero es su luz. ¿Cuántos alaban al Señor? Pero no, espere. Si eso le emociona, lo que sigue lo va a emocionar más, lo debe emocionar más. En esa ciudad van a habitar, van a estar, escuche, en esa ciudad celestial, todos aquellos que en vida en esta tierra aceptaron el señorío de Cristo en sus corazones. Y esas personas, dentro de esas personas que aceptan a Cristo y el señorío de Cristo sobre sus corazones, esta es la buena nueva. Vamos a estar usted y yo. ¿Cuántos alaban al Rey de Gloria? Puedo decirle al que está a su lado, un día estarás allí conmigo adorando al Señor. No habrá necesidad ni de sol ni de luna, porque su luz, la esencia de su santidad brillará. Eso es la necesidad. Y eso es maravilloso. Eso es glorioso. Amén. Vuelve con respeto. Sacuda al que está solo y diga, ahí estaremos. ¿Qué creerlo? El problema hoy en día es que Pablo dice que la vida cristiana, voy a hacer un paréntesis, Pablo dice que la vida cristiana es como una carrera, ¿cierto? La carrera de la fe, y debemos correr de tal manera que lleguemos a la meta, ¿cierto que sí? Pero dentro de toda carrera hay elementos que te pueden desviar, distraer. ¿Sí? Lo único que te hace mantener los ojos puestos en la meta es esto. No hay otra cosa. Lo voy a decir así, con todo respeto. Ni el servicio que tú puedas prestar en una congregación te mantiene enfocado en la meta. Lo único que mantiene enfocado a las personas en la meta, en la realidad espiritual, es la lectura bíblica. No hay otra. Créame, hermano, yo llevo muchos años como pastor en muchos lugares,
Y como predicador he viajado por algunos países y he estado en muchas congregaciones. Y dentro de toda mi experiencia de más de 22 años en la vida pastoral y como predicador, he llegado a la misma conclusión. Ni el servicio, ni los puestos en las iglesias te mantendrán enfocado en la meta final. Solo la lectura bíblica. Por eso hoy en día lo que más el enemigo en esta generación tan tecnológica, tan gráfica y tan visual, lo que el enemigo más ha deteriorado hoy dentro de las iglesias es la lectura de la Biblia. Es la lectura bíblica. Y eso, cuando no leemos la palabra, nos desenfocamos. Terminamos mirando para otro lugar en la carrera, siguiendo todo tipo de corrientes de pensamiento que surgen, y terminamos desviándonos. Por eso es que a veces uno habla acerca de la glorificación del final, de cómo será nuestro final, y algunas personas dicen, ¿será cierto? Como hoy en día todo es tan relativo, ¿será que sí o será que no? Bueno, esa duda va a terminar cuando usted lea toda la palabra. Cuando usted comience desde el Génesis y termine hasta el final, usted va a ver el cuadro completo y va a terminar diciendo, definitivamente Dios es real. ¿Cuántos alaban a Dios? Lo que la Biblia dice, eso es. Ahora, así como Dios creó la luz para que por ella pudiésemos ver sus obras y su gloria en ellas, también la creó para que nosotros pudiésemos hacer nuestras propias obras mientras es de día. Podemos volver a aclarar dos cosas. Número uno, pastor, no podemos volver entonces a trabajar en la noche. No, yo no estoy diciendo eso, porque voy a ir un poquito más adelante. El versículo 5, Dios creó el día y la noche. Y Dios es tanto el Señor del día como de la noche. Y si en este tiempo algunas personas, por cuestiones de sus horarios laborales, les corresponde trabajar en la noche, yo quiero decirle algo. Dios es tan Dios del día como de la noche. Y debes honrar, y tú debes honrar, y yo debo honrar a Dios tanto en el día como en la noche, porque Él es el Señor del universo. Amén. Eso es importante aclarar. Ahora, Dios no quiere que el hombre, el cual fue hecho a su imagen y semejanza, viva en tinieblas. Esa es la gran enseñanza ahí. ¿Qué es lo que Dios quiere transmitirnos espiritualmente? Yo te he creado para que vivas en luz, no para que vivas en tinieblas. ¿Queda claro? Esto es importante. Amén. Es por eso que Dios creó la luz, para que el hombre pudiera andar y vivir en la tierra. Si no hay luz, no habría vida en la tierra. En la oscuridad es imposible que se desarrolle la vida. Es la luz la que expone todas las cosas en el universo y en la tierra, para que el hombre y los animales puedan ver y llevar a cabo sus funciones en un mundo de tanta variedad y de tanta belleza como el que Dios nos ha creado. Digo nos ha creado porque el universo existe por causa de la tierra y la tierra existe por causa del hombre. Dios creó la tierra para que su imagen y semejanza, el hombre que iba a crear, su Adán, es decir, su hombre que iba a crear allí, pudiese habitar en ese lugar. Así que cuando usted de pronto piense, diga, ay, nadie me ama, pastor, mire, yo no conozco el amor. Pastor, vea, mis padres no me amaron. Mi cónyuge o mis cónyuges, porque en esa búsqueda de amor puede tener varios o varios cónyuges, plural, tampoco. Mis hijos, menos, pastor. Yo nunca me he sentido amado en la vida, ¿sabes? Bueno, si usted ha vivido una situación como esa, lo lamento mucho, es doloroso, pero le voy a dar un consejo. Salga, váyase a un lugar, a un campo abierto. Trata de buscar que esté solo, en lo posible. Si hay flores, árboles, es mejor. Siéntese allí. Reciba un poco deje que el sol, la luz solar, caliente su cuerpo. Permita que el sol haga que toda esa vitamina D se absorba.
Y cuando esté haciendo eso, piense que todo eso lo creó Dios para usted. Escuche un momentico. Por una razón. ¿Cuál? Le amó desde antes de que usted naciera. Es decir, sin que usted haga algo para merecer el amor de Dios, que no haríamos nada para merecer. O sea, cualquier cosa que hagamos será imposible para merecer tanto amor. El amor de Dios es una manifestación de su gracia para nosotros. Entonces, cuando usted esté sintiendo ese calor, en ese momento, ese es Dios amándole. Cuando salga, qué calor está de este verano. No. Se diga gracias, Señor, porque aún a través de este calor, hoy ni los aires casi se sienten en la iglesia, pero gracias, Señor Dios, porque me amas a través de este sol. Gracias, Dios, porque a través de este campo, a través de todo esto me estás diciendo cuánto me amas. Y creaste la luz para poder que yo pudiese vivir en esta tierra. Amén. Y eso es importante comprenderlo. Dios no quiere que el hombre viva en la oscuridad de sus obras pecaminosas, tropezando, errando al blanco, buscando a ciegas un sentido a su existencia, una razón del por qué está en esta tierra. Dios no quiere para eso, para su creación eso. Los grandes pensadores han tratado de dar todo tipo de respuesta frente a la gran pregunta existencialista: ¿por qué existimos? ¿Cuál es el Señor sabe estar en esta tierra? ¿Por qué vivo? Bueno, el Señor sabe que cuando el hombre vive en oscuridad y en tinieblas no tiene claro eso. Y va a pasar toda la vida tratando de resolver ese gran interrogante. Así que por eso entonces Dios le ha dado al hombre la luz de vida, que es el Señor Jesucristo, para que pueda ver el hombre y conocer de dónde proviene, por qué está aquí en la tierra y hacia dónde se dirige por la eternidad. Amén. Así que cuando Dios no solo crea la luz, la crea para que haya vida en la tierra, sino también para enseñarnos acerca de una realidad espiritual. Cuando usted viene a Cristo y hace de Cristo el Señor de su vida, entonces usted descubre el sentido y la razón del por qué existe. La Biblia dice que la razón por la cual existimos en esta tierra es para glorificar el nombre del Señor. Es para darle gloria y honra a nuestro Creador. Esa es la razón. ¿Por qué vives? ¿Por qué existes? No existimos para consumirnos los recursos de la tierra naturales. No estamos aquí para eso. Estamos aquí para glorificar el nombre de nuestro Creador. Así que usted puede ser una persona que dice: pastor, yo no he alcanzado muchos valores agregados, es decir, no alcancé a estudiar, o no alcancé mi bachillerato, no alcancé mi universidad, no alcancé mi maestría, mi diplomado. Pastor, no alcancé mi doctorado, no tengo valores agregados, no tengo un estatus social. Y a veces me he preguntado: bueno, ¿yo para qué existo? ¿Para qué estoy en esta tierra si cuando me veo alrededor de los demás veo que no tengo lo que otros tienen? Bueno, permítame hoy decirle una gran verdad que usted necesita comprender en su corazón. Y es que usted fue creado en esta tierra, independiente de si alcanza eso o no, para glorificar el nombre del Dios de gloria. Fuimos creados para la alabanza de su santo nombre. ¿Cuántos pueden decir gloria a Dios en esta mañana? Todo esto debe traer sanidad a su corazón. Debe sanar su estima. Debe renovar su manera de ver las cosas en la vida y de verse a sí mismo en esta vida. No se vea como el mundo dice que te debes ver, sino como la Biblia enseña que debemos vernos. Como Dios nos revela. Amén. Cuando uno viene a Cristo y la luz de Cristo está en nosotros y nos ilumina, su luz ilumina nuestra ignorancia espiritual, entonces podemos ver y conocer de dónde provenimos, por qué estamos en esta tierra y hacia dónde nos dirigimos. ¿Quiénes somos? Somos hijos de Dios.
¿Por qué estamos aquí? Estamos aquí para glorificar a Dios. ¿Y para dónde vamos? Vamos para la eternidad, al reino de los cielos. ¿Cuántos alaban al Señor? Y cuando uno sabe quién es, por qué está aquí y para dónde va, uno vive de acuerdo a esa identidad. Amén. Y eso es importante comprenderlo. Ahora, el texto no solamente nos deja ver la creación de la luz, sino que también el texto en el versículo 4 nos revela el propósito fundamental del por qué esa luz fue creada. Fue creada la luz por la palabra, ¿sí? Y entendemos que la palabra es Cristo mismo, que es la luz increada. Amén. Y es de que son a veces unos conceptos teológicos que uno apenas como que estamos este año arrancando de la luz, pero en la medida que avancemos vamos a tenerlo muy claro. Ahora, el propósito de la luz, versículo 4. Mira lo que dice el versículo 4, por favor. Génesis capítulo 1, versículo 4. Puede estar atento a la pantalla también. Tenga la amabilidad. ¿Qué dice las Sagradas Escrituras? Dios consideró que la luz era ¿qué? Buena. Y dentro de ese mismo acto creativo ocurrió una acción siguiente. Y la separó de las tinieblas. Es decir, Dios vio que su creación era buena, que la luz cumplía su función. La expresión buena en el hebreo hace referencia al valor, propósito y función de algo. Es decir, ahora es importante aclarar algo. No es que Dios no sabía cómo le iba a salir el experimento, porque a veces uno dice, ¿cómo así? O sea, Dios lo creó y miró a ver si le funcionaba. No. Cuando dice Dios vio que era bueno, hace referencia que en una de sus características, y es en su preexistencia, siempre ha existido Dios. Por eso es eterno. No tuvo un inicio. Y en su presencia, es decir, en el conocimiento anticipado de todas las cosas, Dios conocía y sabía que la luz era buena para su creación. Y ahora afirma y dice, Dios creó y vio que esto era bueno. La idea es que Dios vio que la luz creada había sido buena porque cumplía y cumpliría su propósito. ¿Cuál era el propósito? El de separar, el de diferenciar. Y separó Dios la luz de las ¿qué? De las tinieblas. A menos que la luz existiera y se separara de las tinieblas, pues la tierra estaría en total oscuridad. Sin la luz, la tierra seguiría cubierta de una densa oscuridad y no habría vida. La luz se hace necesaria para la vida, para el sostenimiento de la vida, para el sustento de la vida. Y en razón de la vida que Dios va a crear, el hombre, su imagen y semejanza, Dios provee todo un escenario ideal. Y sabe que necesita de la luz. ¿Para qué? Para que la luz que transmite vida ayuda en el proceso de la vegetación. Y cuando hay vegetación y hay plantas, los animales se sustentan, se alimentan. El hombre también se alimenta, tanto de las plantas como de los animales. Por eso Dios vio que era bueno. Ahora, si Dios en razón de cuidar la vida hace todo eso, y en el Nuevo Testamento el Señor Jesús dice, en razón de la vida, Dios sustenta las aves de los cielos que no siembran ni ciegan, los lirios de los campos que no tejen ni hilan. En razón de la vida Dios hace todo eso. ¿Cuánto más no hará por ustedes en este año y en esta vida? Es decir, puede decirle al que está a su lado, no temas de lo que vaya a ocurrir en el 2020. En razón de la vida, Dios te sostendrá y nos sustentará. ¿Cuántos alaban al Dios de gloria? Así que las parejas que no tienen hijos, anímense.
En razón de la vida, Dios proveerá para sus hijos. Amén. Cierro el paréntesis. Ahora, la creación de la luz y la separación de esta, de las tinieblas, fue por causa del hombre, como lo he tratado de transmitir. Por lo tanto, podemos decir que es una manifestación de la gracia divina. Ahora, así como Dios creó la luz y como parte de su actividad creadora era separarla de las tinieblas que representan el caos dentro de la creación, porque según el contexto, versículo 1 y 2, la oscuridad representaba el caos dentro de la creación. Y cuando la luz aparece, aparece para poner orden. Ahora, Dios le dará al hombre en medio de las tinieblas de su corazón, Dios creará luz dentro del corazón oscuro y caótico del hombre para que el hombre pueda conocer a Dios, para que el hombre pueda sentir y experimentar la gloria de Dios dentro de su propio ser. Y es eso lo que Pablo le transmite a los creyentes en Corintios. Vaya por favor a la segunda carta a los Corintios. Léalo, segunda carta a los Corintios, capítulo 4, versículo 6. Dice, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Es gracias a la iluminación que opera el Espíritu en el corazón y en la mente del ser humano que el hombre tiene una revelación acerca de quién es el Señor Jesucristo. Por eso le digo a los padres que están aquí que tienen hijos pequeños, cuando usted ore por sus hijos y por la conversión de ellos, usted tiene que comenzar orando primeramente en esta dirección. Señor, revélate al entendimiento de mi hijo. Esa es la oración. Señor, revélate al entendimiento de mis hijos. Espíritu Santo, mi clamor es: ilumina la vida de mis hijos para que ellos puedan entender la necesidad que tienen de ti. Revélate al corazón de ellos, porque solo tu luz puede hacerlo. Solo tu presencia, solo tu luz en el corazón puede hacer que ellos puedan comprender y entender acerca de quién es el Señor Jesús y todo lo que hizo por nosotros y cuál es ahora nuestra posición en Él. Y de eso hablaremos de Cristología este año más adelante y hablaremos mucho. Ahora, así como la luz y las tinieblas, y voy terminando, nunca más se unirán en la naturaleza, sucede lo mismo espiritualmente. Una vez salvos por el Señor Jesucristo, somos trasladados del reino de las tinieblas al reino de la luz admirable, que es el Señor Jesucristo. Amén. ¿Estamos claros hasta allí? Por ende, no podemos seguir viviendo como lo hacíamos cuando vivíamos en oscuridad. Ya no existe ni debe existir ningún tipo de comunión entre nuestra forma pasada y nuestra nueva forma de vivir ahora en Cristo. Por eso es que las Sagradas Escrituras dicen: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Ninguna. No podemos. Y a través de la creación y del acto de separar, Dios nos está comunicando esa verdad a nosotros como sus hijos. La forma de vida pasada ya no tiene relación con la nueva forma de vida que tienes ahora por causa de mi luz y de mi presencia en ti. Y desde esa perspectiva, entonces podríamos decir que para un creyente, está claro, le es más fácil vivir en santidad que vivir en pecado. Amén. Claro. Ahora, pastor, uno se convierte, permítame ejemplificarlo, nos convertimos nuestro entendimiento es iluminado, vemos la necesidad de un Salvador a causa de nuestra pecaminosidad y reconocemos al Señor Jesús como ese Salvador. Entendemos que es por su sacrificio sustitutivo que nosotros somos salvos, por gracia. Amén. Ya. Nacimos de nuevo. La luz de Dios ahora en nosotros. Wow.
Pero no podemos negar que tenemos una forma de vida pasada, unos hábitos pasados, que los construimos y los desarrollamos dentro de nuestra antigua manera de vivir o en nuestra antigua naturaleza, que era una naturaleza pecaminosa. Recordemos la frase que las personas no son pecadores porque pecan, pecan porque son pecadores, nacen siendo pecadores. Entonces, en esa forma de vida nosotros desarrollamos conductas, hábitos, y llegamos ahora la luz de Dios está en nosotros. Cuando vivíamos en esa antigua forma de vida, todo nos parecía normal, ¿cierto que sí? Por eso es que ahora los cristianos a veces, ay, pero yo no puedo, ¿cómo le parece tan horrible eso? Mire, esa persona borracha, ese espectáculo, uy, tan horrible que es eso. Pero las personas que están en esa oscuridad ven eso y les parece que normal. Nada de que escandalizarse. No, se pasó de copas. ¿Cierto? Claro. Parte de su hábito de vida. Cuando uno llega al Señor Jesús. Ahora, esos hábitos de vida, estando en el mundo y sin Dios, no se pueden cambiar. Y no se pueden cambiar porque el hombre no hace su voluntad. El hombre hace la voluntad de quien le gobierna. Y quien gobierna el corazón de ese hombre es el pecado. Así que el pecador no hace su voluntad, sino la voluntad del pecado. Por eso es que las personas sin Cristo dicen, yo dejo de hacer esto, yo dejo el adúltero, el infiel, yo voy a dejar. Y terminas sucumbiendo ante el pecado. Porque está atado a él, está esclavo a él. Ahora, como Dios está en nosotros y somos libres del gobierno del pecado y de la muerte, ahora tenemos la capacidad de decidir, de decir sí o de decir no. Y ahora tenemos una iluminación en nuestro entendimiento por la palabra de Dios, que ese comportamiento desagrada ¿a quién? Al Señor. Entonces comenzamos en un proceso de renovación. Pero para poder ser renovados tenemos que aprender la forma de Dios. Tenemos que aprender a conducirnos según esa nueva naturaleza. Y la manera de poder aprender a conducirnos en esa nueva naturaleza es solamente a través del conocimiento de la Escritura. No existe otra manera. Quien no lee la Biblia, su mente no se le renueva. Me fascinó el viernes la pastora predicando, está terminando ya el estudio que ella viene desarrollando desde el año anterior sobre la carta de Santiago. Y me fascinó algo que ella nos estaba compartiendo el viernes. Y ella decía, mira, cuando tú no sabes cómo manejar tus emociones según la Biblia, las vas a manejar según las novelas. Y los nombres de las novelas son La Vengadora, ¿cuál otra? Ayúdenme. Uy, pastor. ¿Ah? Pasiones. Esos son los títulos. ¿Cierto que sí? Claro. Porque más la televisión, más allá de ser un elemento de entretenimiento, la televisión comunica una filosofía de vida. Por eso si tú has de ver la televisión, el cine, la literatura secular y la música modelan una forma de vida, transmiten un pensamiento de una forma de vida. ¿Sí? Eso es lo que hacen. Y cuando tú no tienes otra información, sino esa, ¿cómo crees que vas a reaccionar? Que vas a actuar, que te vas a comportar, pues según la información adquirida, lo que estás recibiendo. Por eso es importante, por eso Pablo dice, mire, no se ajusten al pensamiento de este mundo, sino que renueven su mente a través de la palabra de Dios, del conocimiento de la palabra. Entonces, cuando yo conozco la palabra de Dios y la palabra que es luz, me ilumina mi entendimiento y me dice cómo debo comportarme, entonces yo empiezo a trabajar en esa dirección. No es que tampoco me voy a quedar quieto e inactivo. La transformación es una obra del Espíritu de Dios sobre la vida del hombre con participación de este. Es el término, con participación de este. Es decir, quien transforma al hombre es Dios.
Pero quien acepta esa transformación es el hombre. La voluntad del hombre siempre estará comprometida. Entonces reacciono de manera indicada, pero por la palabra sé que debo obrar de manera diferente. Entonces digo, Señor, perdóname, no debería haber obrado así, Señor. Esa no es la manera. Y voy y oro y me aflige mi corazón. Digo, Señor, cambia mi corazón, ayúdame a perdonar, a tener un espíritu perdonador, Señor. Ayúdame a ser más humilde, Señor, a someterme. Y comienzo a trabajar en esa dirección de la mano de Dios. Eso es disponerse en la mano de Dios. Y en ese deseo de cambio y transformación, Dios comienza a obrar en tu vida. Dios está obrando. La luz de Dios está trayendo claridad a muchas áreas de tu corazón. Y Dios está trabajando. Así, por eso es que, y termino, por eso es que el apóstol Juan en su carta dice, si afirmamos tener comunión con Dios, pero seguimos viviendo en oscuridad espiritual, entonces no estamos practicando la verdad. Porque en quienes habita la luz de Dios, su forma de vida debe ser consecuente con esa naturaleza de luz que hay en ellos. Concluyo diciéndoles en esta mañana, amados hermanos, cada que ustedes lean Génesis capítulo 1, versículo 3 y 4, es un recordatorio acerca de que fuimos creados para vivir en luz y no en tinieblas, a fin de poder tener vida eterna. Amén y amén en esta mañana. Colóquese sobre sus pies, por favor. Quiero invitarle a que adoremos al Señor. Hola, soy el pastor Jaime Carrasco de la comunidad cristiana El Camino Cali. Quiero invitarte a que te suscribas a nuestro canal El Camino Cali y puedas tener toda la información acerca de lo que está ocurriendo dentro de nuestra congregación y puedas escuchar todos los videos y las predicaciones de la comunidad cristiana El Camino Cali.